Bienvenidos conexionistas y en la mesa de seguridad. Ya podemos ver abajo aquí a Fernando Pescador, que pues es experto en el tema, ¿no? Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Ibero, es consultor en Business Intelligence y en procesos estratégicos, ha ocupado puestos públicos en la Secretaría de Gobernación en el Estado de México, pero también es una persona que está muy pendiente del tema de seguridad, que hoy por hoy es uno de los que más nos preocupan en este país. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, de nuevo con Fernando y como él nos había comentado, pues cada vez que hubiera algún episodio que nos ayudara a entender el estado del crimen organizado en México y ahora cómo este tema está influyendo en la agenda bilateral con los Estados Unidos. Fernando, bienvenido de nuevo. Y pues nada, México manda a su prácticamente todo su gabinete a hablar a Washington para tratar de entender qué pasaba con el fentanilo. Inmediatamente después Washington, me parece que sin avisarles, hace este comunicado declarando al cártel de Sinaloa como casi enemigo público número uno. ¿Cómo lees esto, Fernando? Gracias por estar aquí. ¿Qué otras cosas ves alrededor que no necesariamente estamos viendo y que tú consideras que deberíamos de observar? Gracias Edgar, gracias Armando, un gusto como siempre participar en este espacio de conexionistas. Primero que nada mencionar que el día 17 de abril la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en conjunto con una pues, organización que se llama Fábrica de Periodismo, un colectivo de periodistas no tan un poco opaco, publica información sobre los viajes realizados por el general secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Viajes en donde es acompañado por su familia y que tan solo en una visita a Italia, a 4 ciudades italianas, pues el gasto fue de 2.5 millones de pesos. Eso, digamos que con eso abrió la semana y eso generó muchos comentarios, incluso una respuesta por parte del presidente López Obrador, pues por demás interesante, porque en primer lugar, pues su tono retador que luego utiliza, dice, pues cuál es el problema, ¿no? Que el general secretario haya incurrido en esos gastos. Después comentó el presidente que esta información viene del hackeo de Guacamaya Leaks, que en alguna ocasión hemos mencionado, pero el asunto es que sin dar mayor fundamento, sin mayor prueba, aseguró que el hackeo venía del Pentágono, pero también de la DEA. Es decir, que hoy por hoy el Ejecutivo Federal no tiene claridad de esta información, pues, quién fue quien vulneró las instituciones de defensa de México. A la par, hay una conferencia de prensa de la DEA, que es quizás la que estás haciendo referencia, en la que la directora general, Ann Milgram, precisamente da a conocer que el grupo criminal conocido como los Chapitos son los que controlan la oferta de fentanilo a nivel global. O sea, ahora sí que es una transnacional corporativa, este cártel de los Chapitos, con presencia en 45 países. Entonces es un grupo criminal pues, de nivel, ¿no? Y ahí esto también el presidente calificó de intromisión abusiva. Entonces esto llama la atención, lo vamos a platicar más adelante, porque desafortunadamente sonó a una defensa de criminales internacionales. Entonces, y también el presidente interpretó lo que comentó la DEA de que había habido una infiltración a este cártel, este grupo criminal, pues el presidente o sus asesores lo interpretaron como que fue a través de agentes encubiertos en México que se supone no deben operar. Ahí pues tampoco hay claridad de que haya sido así. Entonces, pues tenemos estos puntos sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, sí estamos viendo que la información de Guacamaya Leaks está siendo utilizada para presionar al Ejecutivo Federal y con, digamos, información o datos que abiertamente contradicen su discurso histórico contra la corrupción. Entonces, quizás los viajes de lujo del general secretario, pues quizás no sea cosa nueva entre la élite militar de este país, ¿no? El problema es que esos datos chocan con el discurso del presidente, chocan con el discurso de Morena, ese es el problema.
Entonces, aquí podríamos decir que se observa una desintegración súbita no programada de su plataforma política. Entonces, siguiendo adelante, aquí la DEA fue muy clara durante la conferencia de la directora Milgram, que estuvo acompañada de fiscales estatales, uno de Illinois y otro de California, y específicamente dijo, el cártel también depende de la corrupción y los pagos de sobornos para proteger las rutas de tráfico de los chapitos, proteger a los miembros del cártel y ayudar a que los miembros del cártel eviten ser detectados y arrestados. Entonces son declaraciones fuertes de la directora de la DEA. Y también tenemos sobre la mesa, pues, que deja mucho que desear políticamente, que la bandera del nacionalismo mexicano se estire, pues, para cubrir actividades criminales de bandas de narcotráfico. O sea, tratar de escudarse en la soberanía, en el nacionalismo, para que no se investigue a los chapitos, híjole, sí estamos ya pisando terreno complicado, arenas movedizas, diría el clásico. Aquí, pero ¿qué tenemos aquí? Porque esto va más allá, como bien comentas, Edgar y Armando. Las presiones que se vierten sobre el presidente López Obrador han tenido respuesta también al interior de Estados Unidos, porque al día siguiente de la conferencia de la directora Milgram, donde señala esto de los chapitos, sale a la luz una investigación en contra de la propia directora Ann Milgram. Entonces hay una investigación ahorita en contra de la directora de la DEA. Una parte es por entrega fraudulenta de contratos, lo que en México se conoce como adjudicación directa, o sea, le facilita contratos a los cuates, por un monto de 4.7 millones de dólares por servicios de planeación estratégica y comunicación, es un contrato que está siendo investigado, y otro por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados que se ha dedicado, se le pagó para desactivar escándalos internos al interior de la DEA. Entonces estamos viendo cómo pues le pegan a México y de repente desde el mismo Estados Unidos pues hay una respuesta en contra, ¿no? Esto es importante. Y nada más aquí un dato sobre todo para el público mexicano. Entre los beneficiarios de estos contratos de la nueva administración de la DEA a cargo de Ann Milgram, está una empresa que se llama The Cordero Group. Es una empresa basada en Nueva Jersey. Su dueño es José M. Cordero. Él es ex policía de Nueva Jersey, pero también estuvo en Boston y es un experto en lucha contra pandillas y en estrategias de participación ciudadana. Entonces eso es interesante que a un perfil como este pues esté, digamos, asesorando vía contrato a la DEA. También no debemos perder de vista, Ann Milgram se ha desempeñado sobre todo en Nueva Jersey, por eso viene a colación lo de este Cordero Group, en Nueva Jersey, que ha tenido gobiernos demócratas y es una designación directa del presidente Biden. Es decir, es una funcionaria alineada con el Partido Demócrata. Ella tomó las riendas de la DEA en abril de 2021, o sea, hace 2 años. Y entonces aquí, pues, lo que estamos viendo es que hay una verdadera guerra política al interior de Estados Unidos. Yo la calificaría una guerra a muerte, en la que la comunidad de inteligencia está metida de lleno. Y esto casualmente es bueno para los enemigos de Estados Unidos, pero no necesariamente es positivo para México, pues nos podría alinear de manera irreversible con las dictaduras aquí del continente, que pues sería un escenario verdaderamente catastrófico. Eh, y aquí es interesante porque se ha presionado al presidente López Obrador pues a que de alguna manera revele parte de su juego político. Entonces, si en algún momento se ha sospechado de cierta cercanía, entendimientos o como lo queramos llamar, entre la presidencia de la República y grupos criminales, pues cada vez está como saliendo más a flote información al respecto y pues eso es delicado, ¿no? Oye, Fer, hijo, con todo esto que dices, me parece más o menos claro que
el tema de trasiego de drogas, el caso específico del fentanilo y la frontera tan porosa que tenemos entre México y Estados Unidos, va a ser un tema de campaña, ya es este golpeo, como bien señalas, interno entre republicanos y demócratas, independientemente de quién está. Yo asumo, quiero pensar que es el ala de inteligencia, como tú dices, que se vincula con lo republicano, que ese me parece un buen dato, que la comunidad de inteligencia está de lleno y esto significa quizás peligrosamente que la comunidad de inteligencia también se partidizó. Y eso es el caso de Estados Unidos. Pero ahora México está en la agenda interna de Estados Unidos. Y eso es lo que México no querías que te pasara. Eh, ¿Cómo ves tú que puede evolucionar este tema? Porque pues quien sale identificado como el cártel señalado, pues es aquel cártel a que el presidente, si no mal recuerdo, dejó ir al Chapito y además fue a saludar a la mamá o a la abuela, ya no sé bien cómo estuvo el tema, o la mamá de quién y la abuela de quién, ¿verdad? Para ser claros. Entonces, como bien dices, todo está arrinconando al presidente, pero la realidad en México ante este escenario, ante esta guerra que ahora también China toma partido, eh, ¿cómo ves tú este tema de la evolución misma del crimen organizado en México? ¿Tú prevés que se vaya esto a contener? ¿Prevés que detenga algo? ¿Estás viendo un impasse o al revés? ¿Observas que dadas los procesos electorales y estas presiones generen incentivos perversos para que tomen un protagonismo mayor en términos políticos? Sé que te estoy pidiendo que saques tu bola de cristal, como dice el buen Armando, pero ¿hacia dónde ves por las tendencias y por lo que conoces que se pueda mover esto? Gracias, Edgar. Pues muy interesante la pregunta. Yo pondré en la mesa pues un programa específico en eso, pero ¿qué podemos ver en este momento? Buenísimo. Precisamente las presiones sobre el presidente son reales y el asunto aquí es que México está quedando en medio de conflictos geopolíticos porque finalmente se está jugando la carta de la soberanía y de la independencia y que no nos vamos a dejar y México no necesita ayuda. Es lo último que dijo el presidente López Obrador es que no, México no necesita ayuda de Estados Unidos pues, en contra del crimen organizado, lo cual eh, pues deja también mucho que desear para poblaciones de estados enteros como Sinaloa, que de repente se ven en su día a día, la vida cotidiana se ve trastocada por actos de violencia, hombres armados, entonces toda esta percepción de que en México no pasa nada es falsa, por supuesto que hay mucha violencia, hay puntos rojos en Michoacán, puntos rojos en Guanajuato, en fin. Entonces, pues las autoridades están en un cierto eh, punto de no regreso. Yo creo que ese es donde estamos ahorita. Porque las decisiones que se tomen ahorita precisamente van a definir las condiciones de la elección presidencial de 2024 en México. Entonces, si bien por un lado, pues estás pues dándole a las Fuerzas Armadas mexicanas manga ancha con los contratos, con proyectos, ¿no? Económicos y un incremento brutal de su presupuesto y demás, es muy complicado que eso se compagine, se complemente, se lleve bien con defender o hacer la mirada hacia otro lado de un cártel de drogas de estas características. Entonces, tenemos, por ejemplo, la carta que le envió el premier chino, donde diciéndole, señor premier, ¿verdad que usted no manda fentanilo? O sea, que bueno, fue un ridículo mundial, ¿no? O sea, salió una funcionaria de tercer nivel de la Cancillería China para decir que casi que pues, no la chiflen, que es cantada. Entonces, México está quedando en el peor de los mundos, ¿no? Por un lado, empujado por ciertos intereses geopolíticos para alinearse con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, sea por misión o por omisión, porque pues el no decir nada a cómo se está gobernando Nicaragua hoy en día, pues es verdaderamente lastimoso, especialmente para los partidos de izquierda.
Claro, Entonces, pues tenemos un problema donde al mismo tiempo hay un distanciamiento con Estados Unidos. Entonces, en efecto, como bien señalas, Edgar, fue una delegación mexicana de alto nivel a Washington a hablar sobre el narcotráfico, pero una reunión en donde no estuvo la DEA casualmente. Estuvo el Departamento de Justicia, estuvo el FBI, Homeland Security, la DEA no. Entonces, pues ahí toda esta situación de por sí compleja se viene todavía más complicada por estas diferencias y estos enfrentamientos institucionales dentro de propio Estados Unidos. claro. Es muy Eh, buen dato. es un asunto complicado. Vemos también, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia aquí en México paró, ¿no? La transferencia administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, eh, que por lo demás obedece a disposiciones legales, legales aprobadas por este gobierno. O sea, ya no es posible estar señalando al pasado y que si García Luna hace Claro. 15 años, pues ya no, o sea, ya ahorita en 2024 se va a hacer, la ciudadanía mexicana, el electorado mexicano va a pasar juicio a Morena, para bien y para mal, con lo bueno que hizo, pero también con lo malo. Y creo que es Mm, ahí donde precisamente, pues, hay, digamos que, incertidumbre al respecto, ¿no? Claro. no, Oye, por lo el menos. presidente hizo un discurso muy incendiario el viernes y prácticamente pues mentó al himno nacional, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio porque vamos a salir y vamos a ayudar. O sea, él está cantando ya invasiones, y etcétera, etcétera, ¿no? Que a mí se me hace exagerado y ridículo. Obviamente, pues, sabemos que esto lo está haciendo para su público, para su gente, ¿no? Vaya, exaltar este nacionalismo que todavía mucha gente maneja en este país. Basta ver redes sociales cómo están todos, pues ya sabes, ya prácticamente poniéndose el gorrito de soldado. Pero a lo que voy es, ¿cómo se lee esto a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos? ¿Cómo leen esto un presidente asusando a la gente a decir, el enemigo está formándose en la frontera y necesitamos salir como uno solo para defendernos de este? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Armando. Sí, buena pregunta. Mira, yo creo que apelar al nacionalismo mexicano en este contexto creo que no está funcionando. Esta referencia al desembarco americano en Veracruz en 1914, Sí, hombre. eh, o sea, es estirar la liga demasiado, o sea, y más cuando en el México de hoy un gran porcentaje de la población tiene familiares en Estados Unidos. Entonces, difícilmente, o sea, la gente se va a tragar una piedra de molino de ese tamaño, de que "Ah, es que nos van a invadir los americanos". Y si fuera así, pues ya el primer lugar que se tomó fue la colonia Condesa, ¿no? Pues ahí camina y el 60% de la población habla inglés ya. Entonces, Exacto. no es sostenible eso de que, ay, esto se nos va a invadir. Pues no es cierto. Pero por otro lado, en Estados Unidos yo creo que no le están haciendo ya tanto caso a lo que dice, sino que en Estados Unidos están pendientes de lo que hace. Y ese es el Ah, ok. problema. Porque pues el presidente en las mañaneras puede decir misa, ¿no? Como acostumbra, pero esa terca realidad, pues muchas veces desmiente los datos casi de manera inmediata. Entonces, aquí el problema es ese, que os están sentando las bases de un contexto político en donde pues es discurso contra realidad. ¿Y qué va a hacer la Ujú. gente? ¿Va a votar a favor de quién? E incluso pega en la oposición, pues la oposición yo no veo que estén haciendo referencia a todos estos temas. Por el No. contrario, se alinean con Morena para ver si pueden desaparecer o debilitar al INAI, al Instituto de Transparencia. Entonces, pues es complicado, ¿no? Pues ahí es en donde estamos. Estados Unidos tiene, como siempre se ha dicho, no tiene amigos, tiene intereses, y esos intereses, pues no es lo que digas de los intereses, es de lo que hagas en contra de esos intereses. Por ejemplo, Venezuela han hecho y deshecho en Venezuela, pero como no han dejado de venderle petróleo a Estados Unidos, pues sin problema, ¿no?
Entonces, ese es un tema también interesante. Yo creo que México va a estar en la agenda presidencial de Estados Unidos, va a ser un tema, es tema del gobernador de Texas, es un tema que puede retomar el actual gobernador de Florida, DeSantis, que es una de las cartas fuertes del Partido Republicano. En fin, o sea, y en muchos estados en donde el fentanilo está haciendo estragos sociales, no basta con decir desde México, no, pues es que no cuidan a sus jóvenes. Eso es insuficiente políticamente. Entonces va a haber un tema y pues habrá que estar muy pendiente de él. Muy bien, muy bien. Seguro, seguro, Fer, y como bien dices, esta evolución del conflicto, que ahora también ya hay un conflicto dentro de Estados Unidos, me parece una anotación muy importante para quien nos sigue, para entender que se están combinando varios conflictos, que los tiempos electorales en ambos países, como comentas, enrarecen todo esto, pero lo que es un hecho es que este tema de tráfico de drogas se ha convertido en una palanca, por lo pronto, entre republicanos y demócratas, y México está metido en esa agenda. Pues seguiremos contigo, Fer. Yo creo que hacer un programa específico para ver ese escenario, ¿no? De cómo se vería la elección mexicana presidencial en este fenómeno específico de la seguridad y los grupos criminales, me parece que es muy importante. Entonces, te tomamos la palabra y demos de seguimiento a esto, y por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Armando. Como siempre, es un gusto compartir el espacio de estos temas y otros aquí en Conexionistas MX. Magnífico, Fer. Rápidamente, dinos cómo te localizamos, cómo podemos interactuar contigo en redes sociales. Claro que sí, Armando, en Twitter, @Guzmán Pescador, o con mi nombre, Fernando Pescador Guzmán, para estos temas y otros más. Magnífico, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. Recuerden que en YouTube somos Conexionistas México, donde pueden pasar y ponerle el pulgar hacia arriba para que digan que les gustó y que nos ayuden a propagar este video. Y también suscríbanse a nuestro canal, donde continuamente estamos renovando contenido, estamos haciendo contenido a muy buen nivel. Entonces, pues chéquenlo a ver qué les parece. Y también lo pueden escuchar, recuerden, en Spotify. Ahí tenemos todos los audios de Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.